Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¡Sí! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo y en directo desde el estudio 585 de TV USACH, también completamente en vivo por la 94.5 FM Radio USACH. Tú nos ves, tú nos escuchas por ambas frecuencias y recuerda que no solamente nos ves y nos escuchas en vivo a través de TV USACH, la señal abierta 50.1 y Radio USACH 94.5 FM, sino que también nos puedes revivir como episodios grabados en YouTube o en Spotify. Quedamos como podcast, como vodcast, como a ti te guste. Métete al YouTube de TV USACH, métete al Spotify de All You Need Is Love. Tú te metes a Spotify, buscas All You Need Is Love y te sale la lista completa de episodios de podcast para que nos escuches y revivas cuando tú quieras, a la hora que quieras, donde quieras, como quieras. De hecho, lo más interesante de todo esto es que también estamos a través del cable. El servicio de Zapping y Mundo Pacífico tiene disponible la señal de TV USACH para que nos revises también completamente en vivo y en directo gracias a Zapping y Mundo Pacífico de Arica a Magallanes. Incluso desde un celular donde tengas internet puedes sintonizar Zapping, porque así funciona el cable hoy en día. Con internet te conectas y ves la tele sin ningún problema. Oye, empecemos el programa como siempre con una pregunta para calentar nuestra cabecita. ¿Qué es el ASMR? ¿Qué es el ASMR? En YouTube hay videos con millones de visualizaciones que muestran una persona susurrando muy despacio, u hojeando las páginas de un libro, o golpeando con las uñas sobre una superficie de madera. Solo eso. Sin música, nada. Y algunas personas lo ocupan para relajarse. ¿Por qué? ¿Qué es el ASMR? Bueno, ASMR son las siglas en inglés de Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Es una sensación de hormigueo placentero que comienza en el cuero cabelludo y baja por la nuca y por la espalda, acompañada de un estado de calma. El fisiólogo Craig Richard explica que los disparadores del ASMR, como las voces suaves, la atención personal simulada, los movimientos lentos y cuidadosos, son justo las señales que el cerebro primitivo interpreta como indicadores de proximidad con alguien de confianza en un entorno seguro. Entonces, cuando eso ocurre, el cerebro libera oxitocina y serotonina, las mismas moléculas asociadas al vínculo afectivo y al bienestar. El cerebro no distingue tan bien entre el cuidado verdadero y una simulación, construida, alojada en YouTube. ¿Y por qué a algunas personas no les pasa nada con el ASMR? Porque no a todas las personas les gusta. Bueno, investigaciones de la psicóloga Julia Poeiro documentaron que aproximadamente un tercio de las personas no experimenta ninguna respuesta ante estímulos ASMR y que esa diferencia no se explica por la personalidad ni por la familiaridad con el fenómeno. Es una variabilidad neurológica cuya causa exacta todavía no está completamente entendida. Al final, lo loco es que lo que millones de personas hacen cuando ponen un video de ASMR para dormir es pedirle al cerebro que sienta que alguien los está cuidando. Pareciera ser una respuesta a una necesidad muy concreta que el mundo moderno satisface cada vez menos: la necesidad de sentir proximidad con otro ser humano. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Redes sociales, tenemos varias de ellas: @Radio USACH, @USACH Oficial, @TV USACH y @Diario USACH. En cada una de esas coordenadas nos puedes encontrar con respuestas maravillosas a las preguntas más curiosas de la Tierra, como por ejemplo: ¿la marihuana mata neuronas? ¿Los terremotos son predecibles? ¿El botón del semáforo sirve de algo? Y si quieres saber la respuesta a todas esas preguntas, si es que el botón del semáforo sirve de algo, si es que la marihuana mata neuronas, si es que no sé qué, bueno, ándate a nuestras redes sociales. Hay un código QR, de hecho, aquí, que abajo a la derecha de la pantalla en TV USACH, tú lo escaneas con tu celular y te vas derecho exacto, te vas derecho a nuestras redes sociales como si fuera el menú de un restaurante, solo que acá no te cobramos por la respuesta. Tú te vas y es todo completamente gratis. Simplemente tienes que dejar un like, tienes que dejar un comentario, sí, comentario voluntario. Eso es como aporte
aporte voluntario. Tienes que llegar con unos fideos, como esas tocatas que ocurrían tiempo atrás para la época de la pandemia o en el estallido social, donde uno llegaba como con un aporte no perecible. Ya, eso es lo que nosotros buscamos simplemente. Tu comentario no perecible, que lo dejes ahí en redes sociales, porque, como te decía, preguntas curiosísimas, como por ejemplo esta que revisamos ayer. Mira, revivámosla. ¿Hasta cuándo se vive con los papás? Responde el experto. La ruta tradicional, ¿cierto?, es que la inserción al empleo marcaba la posibilidad de la autonomía residencial, es decir, de salir de la casa de los padres. Hoy día lo que tenemos es que el empleo es más precario, ¿cierto?, es más flexible, y muchas veces ese paso no va acompañado de salir de la casa de los padres. Obviamente depende de las condiciones económicas, etc. Y otro componente es que hoy día también lo que vemos son ciclos de retorno a la casa de los padres. Por ejemplo, con la pandemia eso fue evidente, por condiciones económicas o por necesidades de cuidado muchas veces de los padres cuando son adultos mayores. También, por ejemplo, en mujeres es muy marcado que se hacen cargo, por ejemplo, del cuidado de sus madres, y volvemos a formas de corresidencia con adultos mayores. Podemos decir que se está como consolidando una prolongación de la convivencia entre las generaciones. Está muy marcado también por la clase social de las personas, es decir, qué posibilidad tengo yo de autonomía residencial depende directamente de mis condiciones económicas, pero también hay otros rasgos que son interesantes. Por ejemplo, hoy día es más común que personas busquen autonomía residencial, que lo busquen por otras vías también, que se vayan a vivir con amigos o amigas, por ejemplo. La conversación sobre la convivencia entre generaciones, que cada vez al parecer se está extendiendo más producto de las modificaciones en el mundo laboral. Lo que antes era una independización común a los 30 años, hoy día puede llegar a los 30, 35, incluso más adelante. ¿Qué es lo que nos comentaron ustedes? Los leemos ahí en las redes sociales. ¿Qué es lo que nos dicen? @Felipe Land dice: vive con tus padres hasta que tengas que vivir con tus hijos. Oye, de hecho es un muy buen consejo desde el punto de vista financiero. Si es que aportas ahí platita a la casa, laváis los platos de vez en cuando, laváis la ropa, laváis el piso, acompañáis la mascota, en definitiva te comportas como un adulto, lo más lógico en la modernidad que existe hoy en día es vivir con los papás hasta que tengas que vivir con tus hijos. Pues exactamente. MP Faur también nos comenta, dice: vivir con los papás ya no es no querer crecer, es estrategia financiera. Mira, parece que todos se van por el mismo lado. También nos escribe Lina Bay: cada vez más jóvenes postergan la independencia por factores económicos. Parece haber ahí un consenso al respecto. Cada vez es más difícil poder independizarse, y ahora pareciera que la gente está aceptando que uno se quede con los papás hasta que tenga un hijo o alguna obligación que requiera independizarse, porque financieramente es un desafío más grande al que era años atrás. Seguimos con más, ¿te parece? All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre alimentos, en particular componentes bioactivos, nutracéuticos, alimentos mexicanos, y por lo mismo tomamos contacto con Janet Gutiérrez, investigadora del Tecnológico de Monterrey. Janet, te mandamos un aplauso a la distancia, muchas gracias por conectarte. ¿Cómo te va? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Pues muy bien, muy contenta de poder conectar con ustedes sobre este tema tan importante. Oye, Janet, explícanos sobre los alimentos en general, antes de entrar en los alimentos tradicionales mexicanos que vamos a comentar en detalle. Cuando uno come alimentos, uno asume que lo único que está ingiriendo son nutrientes, pero también en tu investigación yo he visto que hablas de compuestos bioactivos. ¿Cuál es la diferencia entre un compuesto bioactivo y un nutriente cualquiera? Muy bien, pues nutrientes nos funcionan como los bloques de construcción para nuestros músculos, para producir vitaminas, para que todo nuestro cuerpo funcione con los... Sin embargo, también hay otros componentes que están en los alimentos que nos previenen del envejecimiento por tener actividad antioxidante, nos previenen de enfermedades curativas porque son inmunoestimuladores, es decir que si estás en contacto con un virus y tienes una muy buena alimentación, es muy probable que tengas un sistema inmunológico más activo por el tipo de alimentación que tienes. Entonces, todo esto pues son componentes muy bajas concentraciones comparadas con vitaminas en algunos casos en los alimentos. Y bueno, y a mí esto me fascinó hace pues más de 20 años que inicié mi carrera científica, y había mucha información en ese entonces sobre nutracéuticos y sobre elementos funcionales en la dieta mediterránea, particularmente pues todo lo que son los vinos en Francia,
Y de ahí dije, ¿por qué no pensar que pudiera haber algo así en alimentos? Y efectivamente, pues en México comemos mucho frijol negro y el mismo compuesto que le da el color al frijol está en el vino tinto, por ejemplo. Uy, qué interesante. Oye, Janet, estamos escuchándote un poquito entrecortado, entonces no te desconectes de la videollamada porque te vamos a llamar por WhatsApp para poder mejorar tu audio, ¿te parece? Para que te escuchemos mejor mientras seguimos hablando con Janet Gutiérrez, ella es investigadora del Tecnológico de Monterrey. Muy importante conversación porque dentro de los distintos alimentos que Janet investiga está el ágave, el frijol negro, el maíz, el nopal. ¿Sabes tú lo que es el nopal? Es un tipo de cactus, el nopal, de tallos carnosos y planos llamados pencas que están cubiertos con espinas y su nombre viene de hecho del náhuatl, es nopali y produce un fruto dulce conocido como tuna o higo chumbo. Es un alimento básico y es un gran símbolo de identidad en México. Lo interesante de la investigación de Janet Gutiérrez es que ha descubierto y ha validado un montón de compuestos, un montón de alimentos y ha visto también cómo en estos alimentos particulares, tradicionales mexicanos, hay nutracéuticos, que son componentes que nos podrían ayudar casi como si fuera un medicamento. Y eso es lo fascinante también, dónde empieza la farmacología, dónde termina la nutrición, porque particularmente ella nos explica que su papá, como es gastroenterólogo, le generó esta pasión de alguna manera por la ciencia y por los alimentos, y ha estudiado por lo mismo las propiedades del frijol negro, del nopal, del maíz y del ágave. Janet, ahora te tenemos conectada, ¿nos escuchas mejor? Sí, te escuchamos o no te escuchamos. A ver, cuenta hasta 5. Hola, hola, 1, 2, 3. No te estamos escuchando lamentablemente. Janet, de todas formas, lo que nos decía en cuanto al tema del cáncer era que en el frijol negro, o por ejemplo cuando ella estudiaba la maestría, se dio cuenta que hace 100 años no existía el problema de obesidad que tenían ahora. La comida mexicana no es obesogénica. Ella decía, pensé que tenemos una gran fuente de nutrientes y principios activos en nuestros alimentos que no han sabido aprovechar. Y de hecho, Janet nos decía que los alimentos a veces los vemos únicamente con la etiqueta de nutrimentos, que son moléculas grandes presentes en altas cantidades como los carbohidratos, pero la realidad es que hay compuestos que están en concentraciones muy bajas y que además tienen interacción con nuestros genes, moléculas que a veces son responsables de efectos antiinflamatorios. Por ejemplo, los flavonoides en el nopal son moléculas que se pueden mantener por mucho tiempo y que interactúan muy bien con nuestro organismo. Y de hecho, el tema del cáncer también es algo que aparece en la investigación de Janet Gutiérrez, porque del laboratorio al emprendimiento ha sido uno de los principales desafíos. Janet ha conseguido desarrollar cerca de 20 patentes. La primera de ellas fue la llave para crear su propio emprendimiento, Yaceda, que nació en 2022. Esa patente se enfocó en aislar compuestos activos de alimentos con fines preventivos y terapéuticos en el desarrollo del cáncer. Janet Gutiérrez, ahora sí que te escuchamos bien. ¿Cómo estás? Empezamos de nuevo la entrevista. Bueno, yo los he estado escuchando muy bien, entonces eso ya es una gran ventaja. Oye, yo te he escuchado perfecto todo este sí. rato ahora que hablas, así que te voy a hacer al tiro la pregunta porque estaba leyendo un artículo tuyo que había en el Tecnológico de Monterrey y donde leías propiedades como del frijol negro que podrían tener propiedades anticancerígenas. ¿Cómo es eso, el frijol negro y el cáncer? ¿Cómo se relacionan? Bueno, déjate cuando el frijol negro fue mi primer alimento mexicano que estudié. Hace ratito les comentaba que los pigmentos que están en el frijol negro son antocianinas, que son los mismos compuestos que están en el vino tinto. Hace más de 20 años que empecé con este tipo de investigaciones, muy enfocada en, oye, ¿por qué en Francia sí hay muchos estudios sobre los componentes del vino y otros elementos de la dieta y en alimentos mexicanos no? Entonces empecé con el frijol por ser uno de los alimentos base de la dieta de muchos mexicanos y también por una cuestión personal. ¿Por qué enfocarlo en cáncer? Porque pues desafortunadamente en mi familia hay varias mujeres que han tenido cáncer de mama y uno de los principales cuellos de botella es su alimentación. Eliminas muchos alimentos basados solamente en componentes como la grasa o los carbohidratos, pero no les das opciones a estos pacientes para que tengan fuentes saludables de componentes que ayuden a reducir el crecimiento de las células tumorales. Y ahí fue donde inicié precisamente con el frijol negro,
extrayendo estos compuestos, validándolos en el laboratorio, en células primero de diferentes tipos de cáncer, después en modelos animales, y afortunadamente hoy en día pues tenemos ya un suplemento con los componentes bioactivos del frijol negro, que ya también muchas mujeres y en general muchas personas que padecen cáncer pues lo pueden tomar para poder reducir la velocidad de crecimiento de las células cancerígenas. Entonces, pues de ahí se abrieron ya muchas otras líneas de investigación, porque el cáncer pues tiene que ver con muchas razones. Una de ellas es el metabolismo de la grasa, y de ahí también empezamos a trabajar con este tipo de componentes en alimentos mexicanos que ayuden a tener mejor metabolismo de la grasa o inhibir la absorción de la grasa, o incluso también algunos para que los carbohidratos se digieran de una manera más lenta, que eso es muy importante, sobre todo para prevenir obesidad. Oye, qué llamativo, Janet. ¿Cuál es la diferencia en este caso entre decir que el frijol negro previene el cáncer a decir que tiene actividad anticancerígena? Porque es un matiz importante, y si nos está escuchando un oncólogo, quizás nos podría ahí hacer la precisión. ¿Cuál es la diferencia entre decir que el frijol negro previene el cáncer versus que tiene actividad anticancerígena? Mira, te lo voy a decir como le decía a mis alumnos de biología molecular. Todos nuestros genes, si alguno de nuestros genes se activa para poder ayudar a las células a reproducirse muy rápidamente, esto va a hacer que puedas tener pues el crecimiento de células malignas, porque ya no se llevan a cabo los sistemas de control. Entonces, esto sí, hay muchos elementos en nuestras dietas que ayudan a hacer este control que llevan nuestras células de una manera más adecuada. Es decir, imagínate que en vez de tener tres personas en el área de control de calidad de una fábrica, tienes 20, ¿no? Entonces, estos compuestos ayudan a prevenir el cáncer. Sin embargo, también hay otros compuestos que en este proceso pues son más fáciles para ayudar a hacer el escrutinio de nuestras células. Y si ven una célula que tiene una velocidad de crecimiento más alta, tiene un metabolismo diferente a las células que están a su alrededor, o que bien tiene este sistema de regulación de la velocidad de su crecimiento afectado, interactúan con estos genes que ayudan a inducir la muerte celular. Y eso es lo que hace la diferencia entre un fitoquímico que previene, era lo que decía, tener más personas en control de calidad, y otro fitoquímico que ayuda a reducir la velocidad de crecimiento o inducir la muerte celular en células que ya son cancerígenas. Oye, fascinante, Janet. Otro de los alimentos que tú has estudiado son las tortillas, en particular el maíz. Y acá yo te haría la pregunta, ¿es mejor comer tortillas de maíz que tortillas de harina blanca? ¿Qué beneficios tiene el maíz por sobre la harina? Mira, para empezar, dado que el maíz, como lo procesamos en México para convertirlo en tortilla, es un proceso muy ancestral, muy interesante, porque es un alimento casi como un grano entero. La nixtamalización además incorpora calcio, genera modificaciones en el almidón que hace que no sea tan rápidamente digerible, e incluso pues hace que las pocas proteínas que tiene el maíz sean mucho más bioaccesibles. Entonces, la realidad es que tenemos un alimento rico en fibra, con carbohidratos pues no tan fácilmente digeribles como una harina de trigo blanca, que además no tiene todos estos componentes de la fibra. Y pues bueno, la verdad es que yo creo que muchos mexicanos no podríamos vivir sin tortilla de maíz. Ahora me llama la atención todos estos beneficios que tienen los alimentos tradicionales mexicanos, el maíz, no hemos comentado el cactus, pero también tú has estudiado ahí el Nepal, el frijol negro. Entendiendo todos estos beneficios, estos nutracéuticos que aparecen, ¿uno podría diseñar alimentos que tuvieran estas propiedades y que fueran como unos superalimentos en base a esta evidencia? Totalmente, porque además otra cosa que es muy importante de los alimentos es que pues no los consumimos como nos da la naturaleza,
El procesamiento, si los calentamos, si los servimos, en este caso, por ejemplo, el maíz, si lo nixtamalizamos, o si lo ponemos en la air fryer, por ejemplo, todo eso tiene un impacto muy importante en los componentes, tanto en los nutrientes como en la interacción que tienen estas moléculas que están en bajas concentraciones con los nutrientes, y los hacen más bioaccesibles o los hacen, generan, por ejemplo, sistemas de liberación controlada por el procesamiento, que ayuda a que estén disponibles, porque si no, tenemos un alimento muy bueno, lo consumimos y así como lo consumimos, sale de nuestro sistema en la orina o en las heces. Y qué mejor que con el procesamiento tengamos estos encapsulamientos naturales con los componentes como el almidón, como las proteínas, como la fibra, y que poco a poco se vayan liberando, o bien también el efecto bioactivo ocurra cuando estos están en contacto con la microbiota de nuestro intestino. Oye, Janet, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... La ruleta. ¿Y de qué se trata esta ruleta, Janet? Nadie gana, nadie pierde, pero cada uno de los colores de esta ruleta se corresponde con una pregunta que tiene la gente y que tú podrías responder desde tus investigaciones que has hecho, los papers varios que tienes, ingeniería de los alimentos. Entonces la idea es que yo giro esta ruleta y dependiendo del color en el que cae, va a corresponderse eso con una pregunta que la gente suele hacerse sobre alimentos. Pueden ser alimentos tradicionales mexicanos, puede ser sobre la cáscara de los alimentos, qué sé yo. Entonces yo voy a decir esa pregunta a la cámara y tú la respondes en extenso lo mejor que puedas. ¿Te parece que giremos la ruleta? Muy bien, adelante. Giramos la ruleta entonces a la cuenta de 1, 2 y 3 mientras conversamos con Janet Gutiérrez. Ella es investigadora del Tecnológico de Monterrey. Estamos hablando sobre los alimentos tradicionales mexicanos, el maíz, el nopal, el frijol negro, tantos más. Se detienen en el color amarillo, a ver, amarillo o verde. Está como justo ahí A ver, vamos a girarla de nuevo, mira, ahí. Azul, ya. Color azul. Veamos qué pregunta se corresponde con el color azul entonces para Janet Gutiérrez, investigadora del Tecnológico de Monterrey. ¿Deberíamos comer fruta con cáscara? Responde la experta. ¿Deberíamos de comer frutas con cáscara? Pues yo te preguntaría en qué momento, ¿no? Porque si vamos a viajar lejos, a lo mejor no podemos llevarnos la manzana, pero sí podemos llevarnos un jugo, y a final de cuentas, pues lo que necesitamos también son las vitaminas y los carbohidratos que están en ese jugo. Pero si estamos en nuestra casa, pues entre menos procesado es mejor consumirlo, y entonces sí, yo sí consumiría la cáscara. Porque tú tienes varias investigaciones, por ejemplo, sobre la cáscara del mango, ¿no? ¿O me equivoco? Donde muestras todos los nutrientes que hay ahí y que por pelarlos de repente los terminamos perdiendo. ¿Es verdad eso? Bueno, si comemos la cáscara del mango no va a ser muy agradable el sabor, y además también puede tener algunos antinutrientes. Pero la realidad de las cosas es que cuando lo industrializamos generamos cáscaras, y de esas cáscaras se pueden convertir en un ingrediente rico en fibra. Pero yo no recomendaría, por ejemplo, comernos las cáscaras de los alimentos en los que no estamos acostumbrados a comernos. Me refiero otra vez, ¿sí me voy a comer una manzana con cáscara? Claro que sí. ¿Me voy a comer un plátano con cáscara? Claro que no. Pero en el sistema de procesamiento, si las cáscaras puedo recuperar fibra e incorporarla como ingrediente en otro tipo de alimentos, claro que sí lo haríamos, y lo estamos haciendo también. Por ejemplo, el caso del frijol, pues es la cascarita negra es precisamente donde están los fitoquímicos y donde los estamos recuperando. Uy, qué buena. Janet Gutiérrez, investigadora del Tecnológico de Monterrey, te mandamos un aplauso a la distancia y te agradecemos por conectarte a dar esta entrevista. De verdad, muchas gracias, que estés bien. Muchísimas gracias por la invitación y disculpas por los problemas técnicos. No te preocupes, chao Janet. Seguimos con más nosotros, ¿te parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Cómo eran los cinturones en la antigüedad?
¿Cómo eran los cinturones en la antigüedad? Mucho antes de los cinturones modernos, las personas ya utilizaban bandas alrededor de la cintura para sujetar sus prendas, facilitar el movimiento y transportar pequeños objetos. En el yacimiento paleolítico de Sungir, ubicado en la actual Rusia y con aproximadamente 30.000 años de antigüedad, se encontraron cientos de dientes de zorro perforados y cuentas de hueso y marfil. Aunque no se conservó un cinturón completo, estos objetos pudieron formar parte de prendas o bandas que se ponían alrededor del cuerpo. Con el surgimiento de las primeras civilizaciones, los cinturones comenzaron a fabricarse con materiales más variados. En Egipto, por ejemplo, las fajas formaban parte de la vestimenta de faraones, de funcionarios, soldados y trabajadores. En Grecia se utilizaban para ajustar túnicas y podían también relacionarse con ceremonias y ritos de paso. De hecho, entre los pueblos íberos, los cinturones anchos con grandes hebillas de bronce, hierro o plata identificaban a guerreros y aristócratas. En Roma, el cingulum militare cumplía una función militar. Sostenía espadas, dagas y otros elementos del equipamiento, además de representar también la disciplina y el rango del soldado. Avanzó el tiempo y durante la Edad Media los cinturones continuaron siendo una parte fundamental de la vestimenta. Se utilizaban para ajustar túnicas, vestidos y capas, pero también para transportar monedas, llaves, cuchillos, herramientas y bolsas. Los guerreros, de hecho, llevaban modelos especialmente resistentes que ocupaban para sostener espadas y dagas, por lo que el cinturón se terminó convirtiendo en un elemento práctico del equipamiento de los militares. Estos accesorios se podían fabricar con cuero, con tela, fibras trenzadas, hierro, bronce, plata, oro, lo que queráis. Y de hecho, los modelos sencillos eran utilizados por campesinos y trabajadores, mientras que las piezas más decoradas, adivina a quién pertenecían. A nobles, caballeros, miembros del clero. De hecho, sus hebillas podían incluir motivos vegetales, animales, figuras geométricas o símbolos religiosos y ayudaban a identificar la época, el grupo social o la actividad de quien los llevaban. Y de hecho tenía una función simbólica. En algunos contextos, el cinturón podía representar autoridad, fidelidad, pertenencia o prestigio. Bueno, avanzó el tiempo y hoy los cinturones se fabrican con cuero, materiales sintéticos, tela, goma, fibras recicladas y metales. Su función más conocida es ajustar pantalones, faldas, vestidos y uniformes, pero también existen modelos diseñados para el deporte, para el trabajo, el uso militar, la escalada y la seguridad automotriz. A diferencia de los antiguos, hoy día los cinturones tienen sistemas de cierre más variados. Algunos utilizan hebillas tradicionales con pasador, mientras que otros funcionan con mecanismos automáticos, velcro, broches de presión, materiales elásticos. Pero pese a estas innovaciones, el principio básico no ha cambiado. Una banda que rodea la cintura y permite ajustar, sujetar o complementar una prenda. Un viaje por la historia de los cinturones, latigazo de cinturón para ti si es que te llegas a ir en esta pausa, porque volvemos en 3 minutitos y volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. ¡Seguimos con más! All You Need Is Love. Nos fuimos al espacio exterior. De tanta estupidez que hay en este estudio, llegamos hasta la luna. Nos premiaron ahí. Oye, te voy a contar sobre un estudio liderado por investigadores de Harvard que reveló cuál sería el oficio con más riesgo de cáncer por radiación. Cáncer por radiación. ¿Cuál será la pega en la que hay más riesgo de cáncer por radiación? ¿Será ser conductor de un programa de ciencias? ¿Será ser académico de una universidad? ¿Será trabajar en la televisión? No, señoras y señores. Según el estudio liderado por los investigadores de medicina de Harvard, reveló que los auxiliares de vuelo y los pilotos son las profesiones con mayor riesgo de morir por cánceres relacionados con la radiación, al menos en Estados Unidos, superando incluso a técnicos nucleares y personal hospitalario. De hecho, yo me acuerdo a propósito de técnicos nucleares y radiación que nos tocó ir en algún momento con el equipo del All You Need Is Love al reactor nuclear La Reina, que está ahí en la punta del cerro, literalmente acá en Santiago. ¿En serio? Y sí, en serio, si yo no miento. Y ahí tenían, claro, contadores de radiación. Entonces, el nivel de control que llevan sobre la radiación en los lugares nucleares es tan obsesivo que, claro, hace sentido que en los aviones sea donde hay más riesgo, porque donde más peligro hay es donde más precauciones se toman. Entonces, por lo mismo,
no van a ser ellos los más expuestos. El equipo, encabezado por el cirujano Vishal Patel y el catedrático de Política Sanitaria Anupam Jena, recurrió al Sistema Nacional de Estadísticas Vitales de Estados Unidos para examinar más de 500 ocupaciones distintas, entre ellas 14.000 pilotos y 7.000 auxiliares de vuelo. Y la lógica fue clara: si la radiación fuera responsable, el exceso de mortalidad debería concentrarse en cánceres asociados a la radiación, como el cáncer de mama, el cáncer de próstata, melanoma y ciertas leucemias, y no en otros como el de colon. Y debería aparecer también entre otros trabajadores expuestos a radiación, pero no entre el personal de aviación que nunca despega. Entonces, ¿qué hicieron? Los resultados siguieron el patrón esperado bajo esa hipótesis, con una coherencia que los investigadores consideran difícil de atribuir al azar. Más del 6% de las muertes entre auxiliares de vuelo y entre pilotos se debieron a cánceres relacionados con la radiación, y las dos proporciones más altas entre todas las profesiones analizadas. En comparación, los técnicos nucleares quedaron en 12º lugar, mientras que mecánicos y montadores de aeronaves no presentaron tasas más elevadas que otras profesiones, y en los cánceres no relacionados con la radiación, la tripulación aérea se mantuvo en niveles parecidos a los del resto de la población. La principal hipótesis apunta a la exposición a la radiación cósmica durante los vuelos, ya que cuanto más alto se vuela, menor es la protección que ofrece la atmósfera frente a las partículas de alta energía que llegan del Sol y del espacio profundo. En cifras concretas, se calcula que pilotos y auxiliares acumulan entre 3 y 6 milisieverts de radiación cósmica al año, frente a los 0,4 que recibe un pasajero que hace 10 vuelos de ida y vuelta al año por el país. Es decir, una dosis anual estimada para un tripulante que puede ser de hasta 15 veces mayor que la de un viajero frecuente. ¿Qué tal? La profesión entonces con más riesgo de cáncer por radiación, o la ocupación, serían los auxiliares de vuelo, los tripulantes de cabina, como les decimos acá en Chile, y los pilotos. Seguimos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Ya, vamos a hablar sobre la infancia, como siempre, viendo películas y hablando sobre filosofía con nuestro panelista de cine y filosofía, Mario Sobarzo, filósofo y académico de la USACH. Mario, te damos un aplauso, gracias por estar acá en el programa nuevamente. Muchas gracias, Iván, por la invitación nuevamente, así que un gusto poder estar acá. Oye, empecemos como siempre activando esta conversación viendo una película, un fragmento. Vamos a ver Peter Pan, esta es animada, ¿cierto? De 1953. Veamos un pedacito de eso y seguimos conversando sobre, o más que seguimos, y empezamos a conversar. Sí, sí, vamos. Oh, no creo que debamos ir. ¿Qué diría papá? ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¿A dónde vamos, Peter? A mi país, a nunca jamás. Está lleno de piratas, de indios y de cocodrilos. ¿Y cómo iremos hasta allí? Volando, por supuesto. ¿Que sí? Sí, está bien, entonces podéis venir. Oye, Peter Pan es una de las películas, yo creo, más tradicionales cuando uno habla de la infancia. ¿Por qué decidiste empezar con esto? Bueno, primero porque una de mis favoritas de infancia. Había pensado justamente entre Mampato, que para mí fue el cómics, pero cómics en papel, ¿no? Porque mi papá, que trabajaba, era trabajador gráfico, era cajista, eran los que tipógrafos, ¿no? Había empastado los Mampato, tenía la colección de Mampato, que me las dejó a mí, yo desgraciadamente las perdí, y eso fue mi libro de infancia. Pero la película que para mí me marcó como niño fue justamente Peter Pan, el niño que no quería crecer, ¿no? Esa es la historia. De hecho, hay un complejo justamente en el psicoanálisis que se llama el complejo Peter Pan, que es aquellas personas que no logran superar la etapa de infancia o adolescencia y que constantemente cometen errores de esa etapa. Sí. Pero, por supuesto, si estamos hablando de los niños, y lo hicimos justamente, lo planteé porque es el mes de los niños, ¿no? A propósito de que el mes de agosto se celebra el Día Internacional del Niño, también el hacerle un homenaje a la infancia, el hacerle un homenaje a lo que es la niñez. Aquí
comenzando por eso, ¿no? Por La eso de Peter diferencia- Pan, ahí sería buena la pregunta, ¿hasta cuándo se celebra el Día del Niño también? Sí, pues, es una buena pregunta. ¿Cuándo es que uno deja de ser niño? ¿Cuándo uno deja de ser niño? Y es interesante porque el concepto que utilizamos tanto para niñez como para infancia tiene sus cargas ideológicas, ¿no? El concepto de infancia, de hecho, es una palabra latina que significa aquel que no tiene voz, ¿no? Aquel que no tiene capacidad de poder hablar en el espacio público. Y por eso es que la concepción de la infancia, justamente, que viene de es una palabra latina, por lo tanto del Imperio Romano, es porque los niños en el mundo romano no tenían voz, no eran reconocidos como sujetos. De hecho, la patria potestad que hoy día nosotros atribuimos al hecho de poder viajar al extranjero y que los papás, la mamá, antiguamente era solo el padre, hoy día son los dos, le autorice la salida del país al niño o a la niña, que es menor de edad, eso es un remanente de una cuestión que era el concepto de patria potestad, patria potestas en el caso del concepto romano, del derecho romano, y que le daba derecho de vida y muerte al papá sobre los hijos, ¿no? Podía hacer, como era el que les había dado la vida, era también el que los podía hacer morir. De hecho, el reconocimiento de lo que nosotros llamamos hoy día la ceremonia del reconocimiento, en el modelo romano era que la madre, después de que el niño había nacido había pasado una semana, se lo presentaba al padre ante todos los antepasados y lo dejaba en el suelo. Y el padre veía si es que le parecía que el niño era hijo de él, porque se parecían sus rasgos, etcétera, entonces lo tomaba y lo reconocía como hijo propio. Si él consideraba que el hijo, por ejemplo, había salido unos tonos de piel más claros, más oscuros, etcétera, o de un color de pelo que no correspondía, lo entregaba a los lobos, podían dejarlo morir, no había ningún problema, porque no tenía identidad, no tenía nacionalidad, no tenía patria, porque el que le daba la patria era justamente el padre. Por eso el tema de la infancia como concepto es un concepto que está cargado por esta ideología, ¿no? Por el hecho de que el niño no tiene voz porque no participa del espacio público, no es un sujeto, no es en realidad un personaje, no es un sujeto reconocido con una personalidad propia. Y en el caso de Peter Pan, bueno, el hecho de un mundo, ¿no? Construido, articulado en relación a una fantasía que se mantiene en forma constante, donde siempre están jugando a los piratas, enfrentándose a los cocodrilos, etcétera, con las hadas, con diferentes seres mitológicos, etcétera. De hecho, esto se sabe, ¿no? Que la obra es solamente una de las novelas que escribió Barry, que es el creador de la saga de Peter Pan. Es la novela que se conoce como Peter Pan y Wendy, donde es que él conoce justamente a Wendy, y es muy interesante porque Wendy se niega a quedarse en este mundo de la infancia, porque ella ya está pensando justamente como una adulta, ¿no? Se da cuenta de que tiene que volver a cuidar a sus hermanos, que qué va a pasar con su papá si es que ella no vuelve, cómo va a aceptar en el fondo la vida normal, se les rompe a su familia si es que ellos no vuelven con su hermanito. Entonces ella decide justamente volver y le dice a Peter Pan, sí, vamos a seguir encontrándonos toda la vida, pero la verdad es que yo no puedo hacer lo que tú haces, y no deja de ser interesante. Muchos años después se hizo a los 50 años justamente una reversión de Peter Pan, no muy buena, y también se hizo Hook, que eso sí ya es un poco más interesante, especialmente por la actuación de Dustin Hoffman, extraordinaria, como un gran actor, que él es Capitán Garfio, que hace de Capitán Garfio, y donde nos muestra una Wendy que en un punto vive siempre pensando qué habría sido su vida si es que ella se hubiera ido con Peter Pan, que sigue siendo un niño, ¿no? Que sigue siendo infante. Y es interesante porque la iconografía de que se trató de utilizar, que utiliza Disney, utiliza el traje, acá no se nota tan claramente en estos fotogramas, de Peter Pan de color verde, pero el pelo rojo, porque justamente, y lo dice así Barry en las novelas, porque quieren hacer el contraste visual, ¿no? Esta mezcla entre el rojo y el verde, que es un color de contraste. Sí, y que también aparece, por eso te decía lo de Mampatu, que también aparece como un niño que puede viajar en el tiempo, nuestro gran icono creado justamente por este gran escritor que era Temo Lobo, y que la saga de Mampatu, las historietas de Mampatu eran maravillosas. Yo la aprendí a leer con ella, di mi prueba de aptitud académica en esa época de historia, estudiando con lo que se llamaba la historia del hombre, que era una sección especial que traía Mampatu atrás, y conocí todos los cómics que eran belgas, que tú sabes que el cómic belga es uno de los grandes referentes mundiales con respecto al cómic, por efecto de este Mampatu, que recopilaba también historietas que compraban los derechos y las publicaban dentro de la revista. Oye, no deja de ser importante o interesante que Peter Pan tú la elegiste animada y siempre se ha asociado a los niños con la animación también. ¿De dónde viene ese vínculo? Eso es muy interesante porque por varias cosas, ¿no? Primero, hay una cuestión que descubre también el psicoanálisis, que es lo que se llama la compulsión a la repetición, que probablemente aquellas personas que han tenido pareja y
pues terminan con ella y vuelven a encontrar una pareja que hace exactamente lo mismo que a él no les gustaba de la pareja anterior y vuelven a decir, ¿por qué siempre me busco esta pareja que hace exactamente esto? Eso descubre, Freud le llama mucho la atención en los adultos y descubre que los niños les gusta jugar siempre los mismos juegos, repetir siempre la misma secuencia, esto que lo asustan y lo asustan 7 veces y siguen riéndose igual que la primera vez, claro. O que juegan con la pelota, la tiran contra el muro y que lo vuelven a repetir. Y Freud descubre de que esto tiene que ver con la necesidad de la seguridad que nos da psicológicamente, es que la repetición se realice, ¿no? Que vuelva a suceder exactamente lo mismo, que el coyote siempre pierda frente al, ¿cómo se llama? Al correcamino, etcétera. Que, o sea, esa tendencia a buscar la repetición es algo que es psicológico y que nos permite constituir la seguridad. Pero cuando es que eso se manifiesta como un complejo, puede llevarte justamente al juego, que los jugadores, dice Freud, lo que desean es perder, ¿no? Hacen constantemente esto porque lo que quieren es demostrar la posibilidad de ser soberanos sobre su vida, pero por otra parte el fracaso, ¿no? El error, algo que los lleva justamente a equivocarse y por lo tanto no encontrar la solución. Y en el caso de los monos animados, los niños, si tú te das cuenta, ven la misma película 100 veces, ¿no? Tenía un amigo que me decía, estoy aburrido, ya estoy chato de ver La Sirenita, ya la he visto tantas veces que no quiero verla una vez más, la odio la película, porque en el fondo su hijo se la pedían que se la repitiera, o a otro les aparecía lo mismo con El Hombre Araña, etcétera. Y siempre es el mismo, porque en el fondo esa repetición les establece un proceso de seguridad psicológica. Pero además el mono animado tiene la característica de que la iconografía, el color, es una cuestión que también es muy pregnante y que para los niños es algo que les permite vivir en un mundo de imaginación, en un mundo de fantasía, que es la realidad y la fantasía está muy poco diferenciada en nuestra etapa de infancia, ¿no? Todavía estamos siguiendo con el psicoanálisis, ¿no? En esta tendencia a un mundo que queremos que sea idéntico a nuestra imaginación. Suelen ser además comedia, no en el sentido del humor, sino que no son tragedias. No son tragedias. O sea, triunfan los buenos valores generalmente. Exactamente. Sí. Y ahí, bueno, hay toda la historia de la relación, cómo ha cambiado la relación de la infancia con los monos animados, porque lo que tenemos nosotros hoy día es completamente distinto a este tipo de monos que nosotros veíamos cuando éramos niños, que yo veía cuando era niño, o lo que podían ser los monos de Hanna-Barbera, los Picapiedras, etcétera, y cómo sus actualizaciones han ido cambiando. Y bueno, apareció hoy día entre los niños los jóvenes, que fueron niños en la década de los 90, todo el manga japonés, ¿no? Y toda la importancia que tiene también directores ahí notables. Bueno. Oye, sigamos viendo películas. Vamos a ver ahora una obra chilena. Se llama Largo Viaje. Esta es de 1967. Corre video y seguimos hablando. Oye, bastante cruda la escena, ¿eh? Un grupo de niños literalmente haciéndole bullying a otro que está vendado en el medio, para los amigos de la radio que no alcanzaron a ver la escena. ¿Cómo se representa a la infancia chilena en esta película? Es maravilloso, ¿no? Patricio Caulen tiene varias películas con respecto a eso. También tiene la película dedicada al paraíso, donde también vemos esta transición entre el niño y el adulto, ¿no? Una niña que incluso se prostituye, etcétera. Esta límite difuso entre lo que es la infancia y la adultez, que es epocal y que siempre está constituido culturalmente. Recordemos que, por ejemplo, autores como Iván Illich, que en su famoso libro La sociedad desescolarizada, señala que en Latinoamérica no existía la diferencia entre niño y adulto, porque los niños trabajaban junto con los adultos, convivían junto con los adultos, tenían voz con la comunidad, participaban. De hecho, las ceremonias originarias de los pueblos originarios, por ejemplo, en la zona de Ecuador, era llevar a los niños consumiendo ayahuasca, porque los niños tenían en ese proceso iluminaciones que les permitían a ellos anticipar situaciones o representarte de conflictos que no tenían resolución, y los niños les ayudaban justamente con esta voz de los dioses que aparecía a través del uso de la droga. Entonces, esta diferenciación niño-adulto ocurre producto de la aparición de la sociedad moderna, que empieza a extender la posibilidad de que los niños puedan sobrevivir. Recordemos que las tasas en esta misma época que estamos viendo la película, las tasas de mortalidad
en Chile de la infancia era de casi la mitad de la población, ¿no? Que no llegaba a los 18 años. Y muchos de esos eran niños que morían antes de alcanzar los 5 años. Ahí el aporte que hace el presidente Salvador Allende cuando establece el medio litro de leche diario ayuda a que se reduzcan las tasas de mortalidad infantil y nos coloca en uno de los países que tiene una de las menores tasas de mortalidad a nivel latinoamericano y mundial, ¿no? Nos sitúa con esto. Entonces ahí es interesante el poder observar esta mirada de la infancia, esta mirada de la niñez, que era la década de los 60. En este caso, esta película es la historia de un niño que tiene a su hermanita que se ha muerto y que desgraciadamente cuando la van a enterrar la dejan sin las alas, ¿no? Aquellas que, como había muchas muertes de niños antiguamente, hoy día es poco, se los enterraba como angelitos, ¿no? Se los sentaba en una silla. Si alguien ha tenido la oportunidad de ver esto, en realidad todavía se hacen los campos muy limitadamente. Es medio tétrico. Todavía es muy tétrico, ¿no? Porque tú estás viendo al niño sentado, a la niña sentada con las alitas, porque se supone que es un angelito que va al cielo en forma directa, y el niño siente que su hermanita perdió las alas y por tanto no va a poder salvarse, no va a poder llegar al cielo. Entonces la persigue por toda la ciudad de Santiago con las alitas para que ella pueda entrar al cielo y no se quede condenada. Bueno, y la historia nos va mostrando escenas como esta, ¿no? La relación con otros niños, cómo es la calle, cómo es el trabajo. ¿No vemos adultos? Se ven adultos en la película, en el mundo, por ejemplo, cuando están haciendo los rezos al principio de la película, aparecen adultos que es lo que les ayudan, por ejemplo, a llegar al cementerio, porque además recordemos que era una ciudad donde es que la locomoción colectiva era una cuestión mucho más limitada que lo que es hoy día. O sea, hay toda una representación de época que es muy bonita, que es muy sintomática, y de un Chile que ya no está tampoco, que nos permite a nosotros, las nuevas generaciones, observar cómo se vivía la niñez, cuánto era el límite entre esta niñez y la adultez en la sociedad nuestra. Y por supuesto, bueno, yo quería que fuera también situado en nuestra realidad. Podría haber sido Machuca, también lo pensé como alternativa, que es una película maravillosa de Wood, pero quise que fuera esta justamente por un homenaje también a Patricio Cowlen y todo el aporte que hizo al cine. Ahora, ambas cintas son bien infantocéntricas, si queremos decir, ¿no? Le dan harta voz a la infancia y a la adolescencia. Es que eso es interesante porque desde la pedagogía, al menos, aparece la figura, el desplazamiento desde lo que es el adultocentrismo al infantocentrismo, cuando es que aparece la pedagogía nueva. Y quien inaugura esto es un filósofo que se llama Jean-Jacques Rousseau, en un libro que se llama El Emilio, que es justamente la crianza de este niño al cual se le permite desarrollarse libremente sin que tenga que considerarlo un adulto en pequeñito, ¿no? Eso es la mirada que se tenía hasta la época de la Ilustración francesa respecto a los niños. Los niños eran adultos en pequeñito y por lo tanto había que cuidarlos hasta que pudieran crecer y desarrollarse como adultos que eran. En cambio, con la aparición justamente de esta mirada de Rousseauiana, aparece toda una escuela pedagógica que va a tratar de construir una educación que esté construida, que esté desarrollada desde la infancia, no desde el adulto, no tratando de llevar al niño al mundo adulto. Y el mejor representante de eso, la mejor representante de esto es María Montessori, quien consideraba justamente que el modelo, ya que los seres humanos, al igual que los mamíferos superiores, tendemos a aprender mediante el juego, enfatiza en la función del juego como parte del desarrollo cognitivo, como parte del desarrollo del aprendizaje de los niños. Pero no es la única. Celestín Freinet, por ejemplo, una vez dirigió una tesis con respecto al pensamiento de él y todo lo que tenía que ver con la posibilidad de que el niño opinara, hablara, pensara el mundo de su realidad, y tenía una técnica que es la técnica del texto libre, donde los niños podían escribir un texto, lo leían a sus compañeros y ese texto, a propósito de la imprenta, se pasaba por la imprenta y se reproducía para reproducirlo, entregárselo a otros niños de otros cursos del colegio, y además aprendían mediante ese mecanismo el oficio de lo que es la imprenta, ¿no? Acá ahora mucho ojo porque en el barrio Yungay está el Museo Taller. El Museo Taller, que es maravilloso para ir a aprender justamente estos oficios antiguos que han sido olvidados producto de todas las tecnologías de la inteligencia artificial y la industrialización actual, que hace que perdamos esa relación con la materialidad. Mario, nos queda una última película y 5 minutos por delante, así que vamos a verla para seguir comentando Cinema Paradiso, un clasicazo del 88 de Giuseppe Tornatore, y seguimos hablando sobre infancia. ¿Nunca pensó en visitarme? No, jamás. Una vez tu madre nos dijo que si él lo hubiera querido, habrías regresado. Pero no lo decía por maldad. Era un buen cristiano.
acá tenemos, acá te tengo que decir, de hecho yo, mi familia, tanto mi papá, o sea, mi mamá como mi tía, la hermana de mi mamá, las dos rayaban con Cinema Paradiso. Era una película que las marcó, no sé qué tendrá, pero las dejó como, no solamente las emocionaba hasta las lágrimas, sino que también como niñas, las golpeó muy fuertemente. Una película que pega mucho en la infancia también, Cinema Paradiso. Sí, bueno, es también una de mis películas favoritas. Yo debo decir que hasta el día de hoy me emociono cuando la veo y cuando veo la escena, igual que tu tía y que tu mamá. Me pasa exactamente lo mismo. Es una de mis películas, así que me toca profundamente la beta más sensible. Desde que la vi la primera vez me quedé emocionado con ella. Es cosa interesante porque corresponde a un género, ¿no? Este género que también están los coristas, que hay muchas películas donde vemos a un hombre adulto, a alguien adulto que toma a un niño y le ayuda a desarrollarse, un padrino, le ayuda a que se desarrolle, hace el rol de padre ausente y por lo tanto se cumple Es una película que entra en un ciclo, en un estilo de cine que existe, ¿no? Una línea cinematográfica. La vida es bella. La vida es bella, muchas, ¿no? Es un tipo de película. Pero esta tiene una cosa muy particular porque nos cuenta la historia de Toto, este niño que desde que recuerda su infancia a propósito de la muerte de este hombre que era el cojo, ¿no? El que le ponía las películas en el cine, en un cine de pueblo, en un lugar como es Italia profunda, abandonada, perdido, olvidada, ¿no? Que tiende a quedar atrasado en los tiempos, etcétera. Y donde el cura lo que hacía era justamente que antes de que las películas se dieran, las quería ver él y les hacía que la censuraran, no la recortaran las escenas de los besos, las escenas en las que podía aparecer algún viso de desnudo, etcétera. Y como Toto, en el fondo, producto de esta relación con el cine, que además hace mucha referencia al propio director, a Tornatore, ¿no? Se cambia su vida, ¿no? Le reestructura su vida. No quiero contarla porque de verdad que es una película que es de esas para disfrutarla desde el primer momento hasta el último, con una música extraordinaria, con una iconografía maravillosa, una fotografía de película, las actuaciones buenísimas. O sea, es una película de esas que realmente yo considero una obra maestra en todo sentido. Y de verdad que este retorno, ¿no?, a la infancia desde nuestra adultez, en particular el director está viviendo una crisis creativa, está viviendo una crisis existencial, una crisis como persona, porque ha sido exitoso en el ámbito profesional, pero ha fracasado en el ámbito del mundo del amor, ¿no?, de la pareja. Y ahí entendemos qué es lo que sucedió con respecto a eso, por qué llegó a este fracaso, por qué esta contradicción y por qué tampoco él nunca más vuelve a su tierra hasta que se muere este hombre que es el que ha hecho de su mecenas, su protector, su cicerone, ¿no?, en términos de la vida, y que le ha enseñado todas las cosas que él finalmente termina llevando porque se convierte en director de cine. Así que es una de esas películas que uno, como te digo, nos permiten relacionarnos con la infancia de un modo completamente distinto, de un modo mucho más recordar, ¿no?, esas pequeñas cositas que uno va olvidando con el tiempo y que nos constituyen más allá de lo que uno mismo quisiera. Y tanto en La vida es bella, como en Cinema Paradiso, como en Los coristas, todas estas películas donde hay como un padrino, un guía, un tutor de un niño que va creciendo, a mí, yo soy quizás más pesimista, pero me pasaba como con La vida es bella o Cinema Paradiso, que es como, oye, yo ya viví esta vida, que es gris, que es una quiero ver a través de los ojos de este niño cómo se fascina con una vida a través del cine o en unos campos de concentración que puede ser hermosa, ¿no? Es como una nueva oportunidad de vivir también para el adulto, finalmente. Sí. Es que eso es lo interesante, ¿no? Porque en este caso, como está contada como si fuera un flashback, ¿no?, constante con respecto a su pasado, lo que tú puedes decir es qué hace que nos conectemos con la infancia y que nos permita resignificar lo que estamos viviendo en el presente. Cómo nos recuperamos en aquellas situaciones en las cuales estamos en crisis o estamos en una condición en la cual hay un problema. Porque a diferencia de La vida es bella, donde la historia está contada en forma lineal, o de otras películas como Los coristas, donde vamos viendo, o otra que también me fascina mucho, que es esta historia del profesor español, ¿no?, que les la lengua de las mariposas, ¿no?, donde es que él les enseña a sus niños con respecto a ciencia, etcétera. Lo que vemos es una historia que va ocurriendo y que va aconteciendo frente a nuestros ojos. En cambio, con esta, lo que hacemos es el retorno constante al pasado,
y por lo tanto la recuperación para poder entender el personaje completo que está situado en un presente que es conflictivo, que es una situación difícil. Yo creo que, bueno, por eso te digo, tiene una serie de elementos que la hacen una obra maestra para mi gusto, ¿no? Que me gusta. Cinema Paradiso, Además, de me encanta el cine 1988. italiano, así que tengo un gusto por el cine italiano. Oye, Mario Sobarzo, muchas gracias, te damos un aplauso nuevamente por estar en nuestro programa, nos vemos en un mes más. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, un gustazo de poder compartir películas y que la gente ojalá que en algún momento pueda verla. Y aprovecho de dejarlos invitados a leer este libro, ¿no? A compartirlo. Es un libro de Olga Grau-Duart que se llama Infancia y Género. Fue publicado en el contexto de la pandemia por la editorial Nefi, que es la editorial que dirige Walter Cohen, que es uno de los grandes referentes de la filosofía con niños, de la filosofía que se hace en la escuela con niños, y que tiene esta editorial en la Universidad de Sao Paulo, que se llama editorial Nefi. La pueden buscar. Todos los libros están descargables, son gratuitos, y este libro en particular, Olga analiza justamente la relación de cómo se constituye el niño, la niña, el niñe, respecto de la relación con el género y con la aparición de la ciudadanía en el contexto de un mundo complejo como es el actual. Buenísimo. Lectura recomendada entonces, Mario Sobarzo, filósofo crack académico de la USACH. Nosotros seguimos con más All You Need Is Love. Ay, 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 hablamos de todo un poco. Nosotros, recuerda que nos encontramos de lunes a viernes de 11 de la mañana al mediodía, completamente en vivo y en directo por la televisión abierta, señal 50.1 TV USACH, y por la radio 94.5 FM Radio USACH. Que estén muy bien. Chao, chao.